funciona para los esfuerzos y las cargas que tengo, ¿no? Ese es el detalle. Si no concluyen con un armado, un detallamiento de armado, un croquis constructivo, de nada sirven las memorias de cálculo, de nada. Así, si es de un edificio, pueden hacer el análisis muy bien, pero si no concluyen con los croquis o los dibujos de los armados, pues de nada sirve. De nada sirve. Estarían, no sé, de alguna manera, pues faltándoles esa parte, ¿no? Es como si terminan su carrera, también ya terminan y no hacen su tesis o no se titulan. Pues es lo mismo, está inconcluso, ¿no? Entonces, si es necesario, pues que concluyan su trabajo bien. Ahora, aquí pues estamos precisamente para ayudarlos a que ya sus dudas de armados no sean esas dudas, de análisis tampoco. Entonces, pues sí necesitamos saber sus comentarios en qué es lo que están, pues no sé, deficientes y ponerse a repasar y hacemos algún ejercicio adicional. Porque ahorita que ya combinemos método de diferencias finitas con el método de la rigidez, pues si no le entendieron bien al método de las diferencias finitas, pues va a estar un poco complicado pasar al método de la rigidez, porque pues es como un método híbrido. Es decir, va a haber la mezcla de las dos cosas, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, eso lo vamos a explicar, pero si no le entienden bien todavía al método de las diferencias finitas, pues va a estar el problema. Porque los mismos problemas que se tienen de poner las cargas en las estaciones y todo, va a ser lo mismo. Y después pasamos al método de la rigidez, hay que completar la información, pasar un poco más y con eso ya podemos hacer cimentaciones un poco más elaboradas, como son ya pues cruces de cimentación, donde sí se pasa torsión. Acuérdense que discutimos que en un cruce, como estamos formulando con puras diferencias finitas, pues no hay transmisión de momentos de una viga a la perpendicular, que debería de pasar a través de un momento torsionante. Eso no se contempla ahí. Entonces es importante hacerlo en el método de la rigidez para poder ya hacer el análisis pues completo como debería de ser. Pero sí tenemos que entender bien, por un lado el análisis de diferencias finitas y por otro lado el detallamiento de los estribos, ¿no? Cuando se pide armado por cortante, que pues varilla del número tal a tal separación, pues como se hacen las traves de concreto, ¿no? O un armado a nivel de por unidad de volumen de concreto, en centímetros cuadrados por metro de longitud. Bueno, pues ya si yo me dan el número de área de refuerzo que yo necesito por cortante, pues voy a dar el refuerzo necesario para un metro y bueno, ahí ya puedo poner estribos pues que cumplan con esa cantidad. Entonces no sé si eso es lo que todavía tienen ahí duda de cómo pasar a estribos o cómo pasar a las varillas longitudinales. Pues estas son las fórmulas ahí de concreto, el área de acero, etcétera. Y creo que pues muchos estuvieron dando la respuesta en los ejercicios bien. Me extraña ahorita que pues tengan problemas con el armado, que puede ser un poquito en la cuestión del corte, dónde corto mi varilla y a partir de ahí pero vamos a hacer otra plática de armados para que se subsane esa deficiencia, ¿no? Que podría ser, aunque aquí les mostré, pues más o menos, pues en un caso un poquito más real, pues se tienen muchas combinaciones, ¿no? De carga, que es la carga vertical más carga muerta, etcétera, carga viva. Luego más sismo, menos sismo, en un sentido y en el otro. Entonces, todas las traves pues tienen diagramas de carga pues diferentes en cada caso. Hay que superponerlos todos pues para saber cuál es, vamos a decir, lo más crítico en cada sección y proponer el armado que pues, sirva para esto. Nosotros no estamos resolviendo un solo caso de carga. Ni siquiera estamos poniendo ahí 2 o 3 casos, encimarlos para poder proporcionar los refuerzos correctos.
Entonces, en los ejercicios que siguen, en la siguiente etapa del curso, pues sí ya vamos a incluir pues, ejercicios cada vez más hacia la realidad, pero teniendo ya dominados los ejercicios, vamos a decir, académicos. Ejercicio académico, pues una zapata corrida con un solo caso de carga. Pues sí, pero esa no es, es académico porque en la realidad, pues hay, todas las estructuras tienen varios casos de carga, ¿no? Simplemente combinarlos con sismo o con viento o con lo que tenga, digamos, que soportar su estructura. Y a la hora de dibujar los diagramas, pues tenemos que dibujar los 5, los 6 o los... El reglamento, pues de acuerdo con las excentricidades accidentales y con el 5% el 30% del sismo en una dirección y en otra, etcétera, pues da del orden de 33 casos de carga. Claro que nosotros no debíamos de tenerle ningún problema, pues simplemente 33 condiciones, pues así lo pide el reglamento, dibujo mis 33 diagramas de momentos o detecto cuáles son los más importantes, los que normalmente sacan los mayores momentos o mayores cortantes, y nada más combino un número reducido de esos 33. Pues es que depende, ¿no? Ya de la estructura, cómo están las excentricidades. En las traves del edificio, allá arriba, la superestructura, ahí sí puede ser más sensible tomar todos los casos de carga completos. En la cimentación, como ya es hasta abajo, ya muchos casos de carga son muy parecidos. Ya, por ejemplo, el sismo en un sentido o en otro, si es el sismo que no importa para esa trave, pues no se nota mucho en la cimentación. Prácticamente sale lo mismo. Entonces ahí sí se puede reducir el número de casos, digamos, de carga importantes. Pero pues hay que también saberlos detectar. ¿Por qué? Pues porque el reglamento pide todas esas combinaciones de carga. Seguramente ustedes al hacer su edificio, ¿cuántas combinaciones de carga hicieron? Ya ni se acuerdan. O le ponen ahí, está diseñar de acuerdo al reglamento. Sale ya del reglamento de la Ciudad de México, entonces ya hace todo y no saben pues realmente qué casos de carga son los que se necesitan hacer. Porque si se necesita combinar el sismo en un sentido, el sismo en el otro. Ustedes ya vieron la cuestión sísmica, lo que pide el reglamento, ¿no? Y cómo va cambiando las excentricidades accidentales, etcétera. O sea, por eso es que salen muchos casos de carga de acuerdo a la normatividad pues, que está en el reglamento. Y no es el último cambio que se hizo, eso ya tiene desde, pues que yo recuerde, desde el reglamento de 1976. Todas esas combinaciones ya estaban establecidas ahí. Lo único que ha pasado desde 1976, que fue una revisión importantísima al reglamento, hacia adelante, pues nada más que van cambiando la intensidad de los sismos, nada más. Y pues la filosofía de tratar de proporcionar estructuras dúctiles, que si ahora la ductilidad no es 2, que si es 3, que si es, pues, ¿qué significa, no? Claro, eso pues tenemos que entrar a la norma de concreto para enterarnos de qué significa eso. Usar diferentes pues, coeficientes de ductilidad. Pero la filosofía de cómo hacer las combinaciones de carga, el sismo en un sentido y en el otro, excentricidades accidentales y todo eso, pues ya se ha manejado, les digo, desde el reglamento del 76. Claro que vino el reglamento del 76 y luego viene el sismo fuerte del 85, pues se tuvo que cambiar. Pero lo que cambió más que nada fue la intensidad del sismo, que había que resistir ahora. Pero la filosofía, claro que como primero salieron inmediatamente después de sismo unas normas disque de emergencia, pues se les pasó la mano y le metieron pues demasiada, pues muy fuerte el sismo, entonces ya salían muy incosteables las estructuras. Después pues ya estuvieron ajustando los números, viendo un poquito más la realidad y ya salió pues vamos a decir el reglamento, ya no de emergencia, sino el del 2004, por ahí. Primero fue las normas de emergencia del 87, pero duraron pues varios años mientras podían
más o menos afinar, vamos a decir, los números, ¿no? Realmente que sí, no hay que exagerarse en el caso del pánico, ¿no? Y luego, pues ahora con el del sismo del 17, que también pues fue un sismo un poco más fuerte, pues también se ajustaron los coeficientes, ¿no? Y principalmente en la Ciudad de México, pues se ha estado dividiendo pues en más zonas, vamos a decir, geotécnicas, ¿no? Antes teníamos que zona 1, 2 y 3, así de burdo en 1976. La zona del lago, la zona de intermedia y la zona de lomas, digamos, son terrenos resistentes. Pero en la zona del lago, conforme pasaron los estudios y pues las mediciones, pues ya se fue subdividiendo que la zona 3A, la zona 3B, etcétera, ¿no? De manera que pues cada vez más subdivisiones. Y como al final de cuentas, todo esos cambian con el tiempo por pues el paso del tiempo, el terreno se va compactando, etcétera, agarra más resistencia, etcétera. Entonces, lo que se ha optado últimamente, pues es ya no darle zonas a nada, simplemente utilizan el programa que está disponible para todos, ahí de la Ciudad de México, para cuestiones de espectros de sismo, les dan su dirección, su coordenada geográfica, y ya les dice cuál es el, vamos a decir, el sismo, la intensidad del sismo que deben de usar en su diseño. Entonces eso evita el que se tengan que estar reimprimiendo o ajustando cada vez esos valores. ¿Por qué? Pues porque nada más ahora lo cambian en el programa. Detectan algo o algo no anda bien, dicen aquí hay que ajustar. Cuando como un usuario entra ahí, pues va a ver la última información. Pues siempre va a estar actualizado y no tienen que estar imprimiendo pues las normas cada rato, ¿no? Que cambió un poquito el coeficiente, pues ya lo cambian ahí en la base de datos. A los usuarios ya les va a salir lo último que hay y no tienen que estar cambiando el reglamento, porque la filosofía es la misma, nada más cambiaban un poquito el coeficiente sísmico. Entonces esa fue pues es una buena idea, porque así ya no tienen que estar cambiando constantemente los reglamentos, que eso sí es pesado, porque no nomás es cambiarlo, luego que la firma el jefe del departamento o de la Ciudad de México, el de obras, el presidente, y pues es un documento oficial, pues que lleva toda una tramitología de firmas y de aceptación de parte de los de obras, etcétera, pues que es citado. Entonces, de esa forma se evita eso, precisamente, con este tipo de programas, ¿no? Que ya entra el usuario, usa el programa oficial, no vayan a usar un programa ahí, pues no lo dudo, ¿no? Que también haya algún programa que no sea el correcto y que pues, saque datos falsos. Entonces tienen que, y luego en la tramitología de su, vamos a decir, licencia de construcción, tienen que llevar esos documentos a validar. Yo diseñé mi edificio con esto que me salió del programa. A ver, vamos a ver si estás en lo último. Lo tienen que validar. Es como una revisión del proyecto, ¿no? De las estructuras. Y si es del programa, pues, actual, del que está corriendo en la red, del departamento de la Ciudad de México, bueno, pues entonces no tienen problema en que se los validen, ¿no? Simplemente es como la consulta, ustedes ahora van a los bancos o van a cualquier lado y a ver su INE, pues ya no ven si su fotografía es o no es. Verifican que ese INE esté actualizado y sea válido y lo verifican directamente a la base de datos del INE, no a cualquier cosa. Entonces cualquier banco algo, ponga ahí sus huellas, sus dedos, a ver si sigue. Bueno, pues es más seguridad, ¿no? Porque hay muchos documentos falsos. Así, esta parte de la cuestión reglamentaria de obras. Entonces ellos verifican que se usó la cuestión sísmica, ¿no? Habrá otras cosas que también ya están disponibles a nivel de pues, bases de datos de información para los diseños y pues tienen que consultar lo correcto, ¿no? Pero nosotros, nuestro caso es, ¿qué vamos a hacer con nuestro análisis? Bueno, esto fue porque, lo decía, teníamos que concluir con un análisis adecuado de la cimentación y un diseño. Unos dibujos que yo le voy a dar al personal de obra, al maestro de obra,
que va a entender los planos, porque no va a ser cualquier personal, es uno que entiende, pues, cuando menos cómo se expresan los armados en forma del dibujo, va a entender ahí y él ya le dirá a todo su personal que le ayuda cómo hacer los armados. Independientemente, nosotros tendremos que ir a revisarlo, ¿no? De que estén bien hechas las cosas. Antes de los colados, ¿no? Porque una vez que ya le echan el concreto, pues ya no se ve nada, ya quedó ahí las varillas todas ahogadas, pues ya no se sabe si sí eran o no era lo que queríamos. Entonces hay que ir a verificar eso. Ahora los directores responsables de obra, pues antes eran nada más firmantes para el trámite, pero nunca se separaban en las obras. Nunca. Sí la hacen bien, ya saben construir personas, pero no, ha habido muchos problemas. Entonces ahora, si hay un problema en una obra, directamente va contra el director responsable de obra, porque o no verificó o algo pasó y no se enteró de errores en la construcción, no los corrigieron y así se construyó y ya están los problemas. El problema es después deslindar responsabilidades, quién tiene la culpa, ¿no? Ahí empiezan verdaderos problemas. Entonces no hay que meterse en problemas, mejor hacer las cosas bien, de acuerdo al reglamento, y armar de acuerdo pues, a lo que piden las normas técnicas. Eso es lo más importante. Pero saberlo hacer bien, entenderlo bien. Si no, pues todos sus diseños pues, no se van a poder construir. No son, digamos, adecuados o no van a tener ustedes la confianza para que se construya así y ustedes son los responsables. Entonces es importante. Entonces, en cuanto a análisis, ¿quién dice algún otro comentario? ¿Qué problemas tuvo? ¿Por qué no le salió? Nadie quiere comentar nada. Bueno, profe, yo mi caso, a mí no me daba la opción de relleno. Entonces, cuando Sí, hacían análisis, ¿cómo no le iba a dar la opción de relleno? Ahí dice ahí, profundidad H1, nivel de desplante, o no se fijó bien. no, sí venía, pero por ejemplo no venía como datos del relleno ni nada de eso. ¿Cómo Entonces, no? no, ¿A no poco no venía, venía el peso específico del material de relleno? no venía, por eso no lo utilicé. No. No, No, Ah, profesor, Profe, en el tampoco, mío tampoco. tampoco en el mío venía. Pero, por eso no. mi TAE me quedó como muy alta porque no podía usar relleno para la tracción. Se me hace raro. Necesitaría ver el examen de cada uno de ustedes a ver qué dice. Pero sí se me hace raro, ¿eh? O sea, ahí venía una profundidad de relleno y decía, si no lo va a necesitar, póngale 0. No, ni siquiera venía esa pregunta del relleno. No, pues entonces por eso no leyeron bien. ¿Cómo no No, va a venir? creo que tampoco en mi examen venía, profesor. Y tampoco venía el peso específico del relleno. Eso sí está. El peso específico pudiera ser que no. A lo mejor se le quedaba a usted a que lo pusiera. Pues yo usé un relleno de lo que hemos estado usando, 1.3 o 0.95, pero sí se me hace raro. A ver, necesitaría ver el examen de uno de ustedes para poderlo pues comprobar, a ver qué, no, como que no viene. ¿A todos les pasó eso o otros sí lo vieron o no lo leyeron? A ver, vamos a ver. A lo mejor sí fue un mal generalizado, ¿no? Se me hace raro, ¿no? Que en su ejercicio no le haya salido eso. Inclusive precisamente había una etapa preliminar de diseño para que se dieran cuenta de cómo más o menos pues quedaba su diseño. Ya después venía ya el diseño, vamos a decir, final, en donde ya dan todas las dimensiones, sus armados y sus momentos que estuvieran obteniendo, ¿no? Pero déjenme ver, a ver uno de los exámenes de ustedes. No los he podido ver, por eso les pregunto, porque he estado preparando los otros exámenes y están revisando tareas. Ahorita sí se carga la mano, pero ahorita con esta semana de puente largo, ahí nos vamos a recuperar, ¿no? Pues no sé qué ejercicio tiene, a lo mejor pues sí, a usted no le salió relleno y no daba la opción, dice, no le pedía profundidad del desplante. No, profe, creo.
Bueno, entonces en ese, bueno, si era un caso de que no le pedía la profundidad de desplante, pues habría que resolverlo así, sin ese dato, Sí, ¿verdad? por eso es que lo resolví así y precisamente para que no me diera tracciones, mi trave me quedó un poquito alta, digámoslo así. No Pero importa. así me pasó y todo bien, nada más era mi duda. Ok. Pues bueno, puede ser, no sé, es que ahorita no me acuerdo cómo estaban planteados los exámenes, pero sí es posible que algunos, pues no les tocó utilizar la opción de relleno. A los que se les preguntaba la H1, la profundidad de desplante, sí debió darse el parámetro del peso específico del relleno, ¿no? No sé qué ejercicio le tocó, pero si no decía, no preguntaba la profundidad de, pues vamos a decir, H1, porque eso se daba en una parte preliminar. Entonces significa que su ejercicio debió haberlo hecho sin el soporte o sin el apoyo de o colocar relleno, está bien. Es que hubo de diferentes estilos de examen, ¿no? No sé. Sí, ok, entonces era mi duda, porque nada más me ponía como las opciones de la H de la trave y Así, la H de la zapata y nada más. O sea, no me pedía desplante ni nada. y no daba el peso específico. No, Bueno, tampoco. en su caso, ¿no? Y claro, si Ajá. le tocaba tracción, habría que corregirlo o ponerle la trave más grande, etcétera, ¿no? Sí, por eso era mi duda, porque me quedó creo que de 1,90 de alto o 2 metros, algo así, entonces me quedé con esa duda, si no, sí me daba atracción. Pero es que no es que trataran de evitar la tracción, sino corregir en caso de tracción, pues corregirle esa zona. Desconectar el suelo en esas situaciones. Exactamente, pues eso estuvimos viendo, ¿no? También. Y eso pues va directamente, digamos, influenciado por pues, la cuestión económica, ¿no? Si no sabe, vamos a decir, si sabe desconectar el suelo y le sale una trave, por decir algo, de 1 metro de altura, ya desconectó, ya quedó. Pero si por no saber hacer eso le voy a aumentar a 2 metros, al doble, digamos, para que sea pues más rígida y pueda distribuir mejor y no haya tracciones, pues entonces no está cumpliendo con el dato requerido de la menor posible, ¿no? Pero de todos modos, usted lo solucionó de una forma. Bueno, pues tendrá alguna penalización por no llegar a un, vamos a decir, diseño más económico, pero no se preocupe, pues si está bien analizado y bien dado sus refuerzos en las condiciones que usted planteó, pues no hay problema. Es por eso les digo que este tipo de ejercicios o de exámenes es más difícil revisarlos, porque pues a cada quien se le ocurre diferentes tamaños, diferentes formas de hacer las cosas. Y entonces es casi que tengo que hacer el ejercicio con los datos que ustedes pues, proporcionan ahí en el examen. Que yo le voy a usar una trave de 2 metros, pues, ¿no? Tengo que hacer el análisis con 2 metros. Que voy a usar el ancho de 40 centímetros, tanto, la zapata de tanto, etcétera. Lo que no pueden cambiar son las cargas y las dimensiones. Bueno, pues eso no hay cambio. Pero todos los demás parámetros del análisis los tengo que ajustar y resolver prácticamente cada uno de sus exámenes. Y luego pues ya se pregunta ahí el armado, el cortante, máximo, etcétera, los diferentes valores ahí. Si salen con el análisis que ustedes están proponiendo, pues están bien. Si no, pues ahí está la diferencia, ¿no? Porque si en el análisis que yo haga con sus datos sale un momento, por ejemplo, 50 toneladas metro, por decir algo, un valor de momento, en mi análisis que yo hago con los datos de ustedes, y ustedes me ponen ahí que el momento vale 70, pues algo anda mal, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo con sus datos y debe de salir. No son los mismos datos de otra persona que el mismo problema le pone otro tamaño a la trave, otro ancho. ¿Por qué? Porque es muy sensible esto. Por eso es la dificultad de revisar este tipo de problemas. No es como en estática. A ver, analice esta estructura y ahí no hay de otra. Los elementos mecánicos que salen en los elementos de la estructura son los mismos, porque ahí no hay cambios. Aquí sí, porque ustedes están diseñando, están proponiendo los datos del análisis. No es un análisis ya fijo. A ver, ponga la trave de tanto, analícelo. Bueno, si estuviéramos checando el puro análisis
que saben meterlo a la hoja de Excel, bueno, pues sería ese un aspecto. Pero a mí lo que me interesa es que sí sepan proporcionar datos lo más económico posible y dar los armados correctos. Ese es el objetivo del análisis, del examen, ¿no? Ese sería, pues no sé, como aclaración. Y les digo, si en su ejercicio en particular no venía a dar la profundidad del desplante y pues tampoco venía el peso específico del relleno, bueno, pues significa que su opción, bueno, para el examen le salió que no puede usar esos, digamos, esa como herramienta, ¿no? Para compensar algo, ¿no? Ya en la vida práctica, pues sí, lo puede profundizar a lo que sea y toma en cuenta el peso del relleno y hace, pues tiene las herramientas para tomar diferentes situaciones, ¿no? Pero en el examen, pues sí, si estaba restringido su examen o su ejercicio a no usar una profundidad del desplante y aparentemente hacía tracciones, pues había que corregirlas. Y si para evitar ustedes las tracciones tendrían que aumentar demasiado las traves, pues entonces ahí está el problema. Ustedes se dan cuenta si está demasiado grande las traves, si el armado le está saliendo el mínimo. Entonces sí que están muy sobradas las cosas. Pero bueno, puede aparentemente justificarse para que no hubiera tracción. Están evitando ese problema, pero no se trataba de evitar el problema ese. Se trataba de dar una trave adecuada, económica, pero si hay tracción, pues corregirlo. Se hicieron varios ejercicios con esa situación, ¿no? A lo mejor no se acordaban ahí, ¿ahora qué hago? Bueno, de alguna manera, pues el llegar a una solución que no es la más adecuada, bueno, pues sí tiene valor porque lo analizaron, lo lograron y tendrá alguna penalización por no poner la trave más económica posible, ¿no? ¿De acuerdo? Igual alguno propone una trave y no le pasaba por momento, pues tuvo que aumentarla. Porque si deja esa trave, pues no le va a poner ahí un armado que no lo tolera el reglamento, ¿no? Se excede del máximo. Esos son los detalles que ustedes tienen que estar viendo, pues ya en la vida, digamos, práctica, y precisamente el examen, el objetivo era ese, ¿no? Tratar de inducirlos a que ya tomen papel, y no en todos los parámetros, ya se sugerían algunos, y las descargas ya estaban, o sea, en un análisis real ustedes tienen que sacar hasta las cargas del edificio, ¿no? Y si están mal estimadas o si hay algo que se les olvidó, pues ahí está el problema, ¿no? Entonces, ahorita nuestro objetivo pues es dominar las diferencias finitas. Yo pues les dejaría como primer ejercicio de la tercera etapa resolver su examen, volverlo a hacer. Y si surgen las dudas que ya tuvieron en el examen, pero si después de con más calma, sin la presión del tiempo del examen, ya las encuentran su solución, pues qué bueno. Si tienen las dudas y persisten en eso, pues coméntenlo, ¿no? Pregunten. Aquí ahorita un compañero ya comentó que en armados no sabe en dónde cortar bastones. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio más adelante de armados para que todos pues tomemos en cuenta cómo se hace. No sé si el compañero que tiene esa duda entró al ejercicio de armados que vimos, ¿no? Claro, fue muy rápido a lo mejor. Bueno, pues la vamos a tratar de repetir ese ejercicio. Sí, sí entré, pero bueno, sí me quedó bastantes dudas. Y a la hora del ejercicio no pregunto. Sí, es hermoso. Ahí está el problema. Pero bueno, ahorita ya más consciente de esas dudas, vamos a hacer otra vez ese ejercicio, porque es importante, ¿no? El saber armar las cosas. Y luego, pues ya saber cómo cortar los bastones. Cómo empezamos a saber, bueno, qué armado voy a poner, pues como armado corrido, y qué armado lo voy a hacer en bastones, qué porcentajes. Eso es importante, ¿no? No siempre el armado que se corre en las traves es el mínimo, porque luego nos quedarían secciones muy cargadas de armados y tendríamos que cortar muchas varillas, que también lo prohíbe el reglamento. Pues, ¿qué tanto puedo pasar de una sección a otra cortando varillas?
ahí en el reglamento dice hasta qué número de porcentaje de áreas de acero puedo recortar para cumplir, para no hacer unos cambios bruscos de armados, porque eso pues también hace que fallen las estructuras. Si cambian de un armado, no sé, de 20 centímetros, digamos, o 30 centímetros de área de acero y luego en una sección lo bajan a 5 centímetros, pues es un cambio muy brusco. El porcentaje bajó mucho. Eso no lo permite el reglamento. Eso crea ahí un punto, vamos a decir, de falla, por precisamente cambiar tanto porcentaje de armado. Lean el reglamento también en esa parte. Y dependiendo de la ductilidad de la estructura, permiten pues que no se corte más del 30% del armado o más del 50%, dependiendo de la ductilidad. Si están en estructuras de alta ductilidad, entonces ya los criterios para, vamos a decir, para hacer los cortes son más estrictos, porque el cortar las varillas genera un punto de, digamos, pues ahí que puede provocar falla, ¿no? Y va a depender del tipo de ductilidad en la que están diseñando. Acuérdense que ahora hay ductilidad baja, media y alta. Y en base a eso, a la hora de que hicieron su análisis estructural, pues ahí les dio los diferentes. Claro que yo en el análisis no le voy a decir, oye, esta estructura métele ductilidad baja, pues matemáticamente no se entiende, ¿no? Hay que darle un valor a la Q, un valor de 2, de acuerdo a cómo sea su estructura, si están dentro de ductilidad baja. Si ya están en ductilidad media o alta, pues además de los requisitos de diseño para estructuras de baja ductilidad, tienen que cumplir con otros requisitos adicionales. O sea que es adicional. No es de que ya nomás cumplo con los de alta ductilidad y los otros, digamos, no les hago caso. No, tienen que cumplir con todo. Primero, pues con lo básico del reglamento de concreto. Y si voy a alta ductilidad, pues ahí me dan unas restricciones adicionales. Léanlo eso. Hagan es que les puedo recomendar a la hora de ir diciendo, voy a ver traves. ¿Por qué? Pues aquí lo que necesitamos son traves. Es lo mismo para el entrepiso. Si estoy en esta ductilidad, el refuerzo máximo es este. O sea, apúntenlo, pero en una hoja aparte. No en el mismo, no lo dejen a la memoria y en el reglamento, sino como un resumen para ustedes. Para que se acuerden de qué es lo que pide el reglamento en esta situación. Y claro, pues ver lo más relevante, ¿no? Puede influenciar en su trabajo final de armados. Ya lo van anotando. Que no puedo cortar más del 30%. Ahí lo ponen. No debo cortar más del 30% en una sección. De una sección a otra sección que yo tengo que cortar armado, ¿cuánta distancia debe de haber? Tampoco voy a cortar en una sección una cantidad y a los 5 centímetros volver a cortar, ¿verdad? No, debe haber una distancia entre sección de corte para poder seguir haciendo cortes. Entonces eso está reglamentado y de acuerdo también a la ductilidad. Entonces lean todo eso. Y las longitudes de desarrollo. Y por ejemplo, si en lugar de la longitud de desarrollo le pongo un doblez a 90 grados de la varilla, ¿a cuánto equivale de longitud de desarrollo ese gancho? Porque luego puedes llegar que pues yo llego a las varillas al final en donde está la columna y le doy el doblez a 90 grados y hay casos en los que no es suficiente ese doblez para el armado que están tratando de anclar ahí. Entonces hay que tener cuidado porque la columna está muy corta, entonces no da suficiente longitud y el doblez tampoco alcanza y la sección crítica está en el paño, entonces ¿qué tengo que hacer? Cuando ya los dobleces no alcanzan, pues tendremos que irnos a un anclaje mecánico. ¿Qué es esto? Pues ya poner placas, tornillos, algo. De otra manera, ¿no? Un anclaje ya mecánico, ya no, vamos a decir, normal del anclaje de varillas. Ya se tiene que ir a algo más, pues más resistente, digamos, ¿no? Pero pues hay que entenderlo para poder decidir qué hacer en determinada situación. Entonces, como primer ejercicio de la tarea, pues hacer el examen correctamente. Para que ustedes mismos evalúen su examen. Si ustedes ya lo hacen, ay, aquí me equivoqué, ya me salió este detalle, entonces ustedes mismos se van dando cuenta
de los puntos en donde se equivocaron o no lo tomaron correctamente por la presión del tiempo, vamos a pensar. Entonces ya les ayuda mucho esa tarea, ese ejercicio. Además de que pues sirve para que ya se vayan autocalificando, ¿no? Yo no he tenido tiempo de revisarlo, por eso les digo, no sé cómo está. Esa es la pregunta de ahorita. Pero ustedes haciendo el ejercicio ese, ya poniendo bien sus detalles de armados, indicando sus estribos, su separación de estribos, etcétera, pues a la hora de hacer el ejercicio que vamos a hacer de clase de armado, pues podemos tomar un ejemplo del examen, ¿no? Pero ya ustedes tienen la solución, entonces ya se van dando cuenta si lo hicieron bien o cómo va, ¿no? O corregir esos pequeños detallitos. No sé si están de acuerdo en eso. Profesor. Sigue. Sí, profe. Sí. Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí esta sesión de intercambio de impresiones de lo que fue el examen. Y pues continuaríamos el viernes, ya vamos a ir a lo mejor con la sesión del armado, ¿no? O algún otro comentario. Y pues ya dejarlos descansar este fin largo de semana para entrar el día 3 ya con propiamente los temas de